Bueno, continuamos entonces con... bueno, quedamos en que hicieron una pregunta de Nicolás en cuanto a que si había necesidad de luchar. Probablemente sí, porque estamos en Colombia y no es posible. Y usted dijo una entidad importante que es un ente de control para que precisamente ese tipo de procesos fraudulentos no se vayan a dar. La Contraloría es la que fiscaliza todos aquellos productos licitatorios y verifica detrimento patrimonial. Cuando se está, uno como persona natural o jurídica se inserta dentro de una licitación pública, se postula dentro de una licitación pública, uno firma un contrato donde bajo juramento está conociendo que está manejando recursos públicos. ¿Sí? Todo esto son recursos públicos. Entonces, en la plataforma del SECOM es la entidad que hace válida la ejecución correcta de los procesos licitatorios y el cumplimiento de la ley 3%, perdón, del estatuto de contratación, que todavía no he escuchado la definición. ¿Quién la va a dar? No perdamos tiempo, muchachos. ¿Quién la va a dar? Igual esto es pregunta de examen. ¿Cuáles facilidades públicas en Colombia deben llevar a cabo la adquisición de bienes, servicios y obras? Muchísimas gracias. Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia de la ley 80.993 y se dictan con otras disposiciones similares para la contratación de recursos públicos. Decreta, artículo primero, objeto. La presente ley tiene por objetivo introducir modificaciones en la ley 80.993, así como modificar otras disposiciones similares aplicables a toda la contratación de recursos públicos. Título 1 de la eficiencia y de la transparencia. Transparencia. Lo segundo de las modalidades de selección. La escogencia de los contratistas se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas. 1. Licitación pública. La escogencia de contratistas se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en el proceso de licitación pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa en las condiciones que se fijen en el reglamento. 2. Selección abreviada. La selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. Listo, muchas gracias. Por último, la ley 1474 de 2011. Medidas administrativas para la lucha contra la corrupción. Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la administración pública o de cualquiera de los delitos o faltas contemplados por la ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por convenciones o tratados de lucha contra la corrupción públicos y ratificados en Colombia, así como las personas jurídicas que han sido declaradas responsables administrativamente por la publicación de transacciones de engañabilidad procederá preventivamente a uno de los casos en los que se entiende la decisión sobre la eliminación de la sentencia condenatoria. Muchas gracias. Esos son definiciones tácitas. Quiere decir que se deben cumplir al pie de la letra. Por eso los abogados son tan meticulosos en saber dónde se puede dar un cambio por interpretación. Y acá comenzamos ya a
abrir los temas técnico-administrativos de los costos y presupuestos de obras. Hay que saber inicialmente, como parte introductoria del tema, que las empresas públicas y privadas bueno, en su mayoría son los tipos de contratos. Bueno, muy pocos tipos de contratos precisamente para que no vayan a haber desavenencias en las interpretaciones de la redacción de cada uno de los clausulados de los contratos y que las reglas del juego queden bien claras en el momento en que yo voy a participar en una licitación pública, porque además, por lo general, las licitaciones están ya determinadas con unos presupuestos a los que nosotros como presupuestadores debemos acoplarnos. Y si no nos acoplamos, en el caso práctico de la ejecución de los presupuestos de obra, ¿qué es lo que pasa cuando hay un precio licitado, un precio al que no puedo hacer? ¿Qué es lo que pasa ahí en la práctica? No. La pregunta va dirigida a lo que hemos visto en las anteriores clases. Si hay un valor para una actividad, un valor para un insumo, pero resulta que ese valor de ese material de ese insumo no es competitivo porque haciendo el estudio de mercado de ese material o de ese servicio está muy por debajo del precio normal del mercado, por lo tanto yo no podría tener ganancia, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ver el siguiente. Tómense el tiempo siempre para verificar los costos de los insumos y los servicios. Hay entidades, señor, el IDU, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, el Ministerio de Vivienda y Google, ahora listados oficiales de precios de productos y servicios. Porque son precios de referencia, son precios de referencia para precios competitivos. Y aquí es donde hago el siguiente tema. Me dicen que este se ve allá, desde allá se ve este marcador, el azul. Desde allá se ve este marcador, el azul. ¿No se ve? ¿Sí se ve o no se ve? Entonces, es una opción, como hacer el marcador negro. ¿Verdad? No, muchas gracias. Aquí, señores, antes de darle el primer precio a cualquier producto o servicio, lo primero que tienen que hacer es verificar la cadena de valor. Y la cadena de valor no es más que todo ese proceso inicial desde donde se consigue ese producto o servicio hasta que sale a mercado para unión o comercialización o fusión con otros productos o servicios. Porque al final del ejercicio, en el momento en que yo esté ejecutando los precios, los presupuestos, tengo que sumar la primera cadena de valor, la segunda cadena de valor, la tercera cadena de valor, y eso me da un precio total. Entonces,
Para determinar los precios, yo me puedo guiar, repito, por las instituciones públicas que tienen a bien publicar, porque además es de legal cumplimiento. La publicación es un listado donde están los precios del metro cuadrado, por decir un ejemplo, de arena, de grava, el metro cuadrado de sombra, ¿cómo está? ¿Sí? El metro cuadrado de otra cosa. Vamos a hablar solo de insumos, para poder explicar bien esto de la cadena de valor. Varilla, bloque, rutina. Sí, pero ¿cuánto vale el kilo en la registradora de creación de forma? ¿Cuánto vale el kilo? Son precios de referencia más no precios definitivos. Eso es lo que yo hago exactamente. Entonces, cuando yo verifico la cadena de valor y aquí me vuelvo a remitir al estudio macroeconómico de qué es lo que está pasando con el insumo básico de ese material que yo estoy estudiando, que yo necesito tasar, ¿sí? Si yo necesito saber cuál es la cadena de valor de la arena, ¿por dónde empiezo? ¿De dónde sale la arena? De las canteras. ¿Y de dónde sale? Las dos más usadas son arena de peña y arena de avid. Arena de pozo, ¿sí? O la arena cernida, que es más cara, ¿sí? ¿Qué tengo que saber de las canteras? ¿Qué más? Eso es importantísimo. Eso que usted acaba de decir es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no llega a tener la distancia se puede acarrear mucho. En el caso de la arena y cualquier material petro que se saque por extracción ha sido abierto. ¿Correcto? Está todo inmerso en la cadena de valor. Esa es la cadena de valor. Después que miro en la arena, en el ejemplo de la arena. No, Costos de transporte, la maquinaria, ¿qué más? Sí, el jornal del conductor, el carga y descarga, pero en este caso, se mira también la gasolina, ¿o no? Claro, porque es que la maquinaria que se transporta la arena. Ahí es donde uno debe hacer qué, por lo que acaba de decir. Ahí es donde lo que dice Armando, que nos aboca a hacer. Y para atrás. Lo que dijo ahorita. Exacto. ¿Y qué determina eso? Sí, pero ¿qué determina que yo escoja si lo hago desde la cartera o lo hago desde un... ¿Cómo? No. No. Y está en un área local o en un área para No. el tipo de producto que haga, porque los que compran pueden tener su propio transporte. Pero ¿cuál es el proceso que me lleva a eso? Los acuerdos, Cerca. ¿Será? el contrato. Un análisis de gente, estudios de mercado. Porque dentro de toda esta cadena de valor, dentro de toda esta cadena de valor, hay 150 millones de actividades.
que yo debo saber cuál es la más barata y cuál es la que no me conviene en el momento de estar únicamente, estamos hablando únicamente de un insumo, de un ejemplo, que se llama como arena, ¿sí o no? Arena. Yo determino cuál es el valor más competitivo con base en ese. Si yo no hago el estudio de mercado, ¿cómo voy a saber cuáles son los precios competitivos y cuáles no? Es más, incluye hasta cómo me atendieron en la recepción. El hecho de que si yo compro allá o no. ¿Sí o no? Porque todo eso al final es plata. ¿Correcto? Normalmente. Normalmente. Pero si se hiciera un estudio muy juicioso, a mi criterio, Pero ahí no tendría solo el costo. Porque tanto que mirar y entonces, cuando se demora ellos mismos la distribución, acarreo y entrega de material, o cuánto va a demorar yo adicional en contratar a una persona para que vaya a recoger. Tiene que mirar las dos cosas. ¿y qué me dice eso? Y si no, Por eso, ¿qué me dice eso? El estudio de porque esto aplica para todo. Estamos viendo hasta ahora los tipos de contrato, pero después vamos a empezar a ver también que nuestro estudio de mercado es un insumo importantísimo para determinar cuál es la finalidad de negocio. Si la finalidad de negocio y nosotros tenemos la idea de generar un negocio específico, bueno, ¿quién puede determinar? Lo único que me va a determinar a mí que yo lo lleve a cabo o no es el estudio de mercado. Lo mismo pasa para procesos pequeños como es la construcción de una APU. ¿Sí? Que una APU es la unidad básica de qué? un presupuesto. No. No. Una APU, repito la pregunta. Una APU es la unidad básica de qué? No. No. ¿De cuánto le pones tu cuadro? No. No. ¿Qué más hay? No. No. A ver, cuando yo genero un presupuesto de obra, no. El presupuesto de obra tiene como unidad básica el papel. Que sí, efectivamente, como ustedes lo dijeron, es el acrónimo de análisis de precios unitarios. ¿Sí? Esa es la unidad básica, es la unidad básica del presupuesto. Pero entonces, entonces, vuelvo a preguntar. Vuelvo a preguntar. El APU es la unidad básica de. Para responder, es la unidad básica, vente por favor, silencio, de los capítulos de obra. Yo tengo una APU, dos APUs,
Perdón, tres APUs y en conjunto tengo un capítulo de obra. Capítulo de actividad. Actividad. Entonces, al saldo respondemos todos. El APU es la unidad básica de. Acabamos de escribir. Otra vez. Al saldo respondemos todos. ¿Dudas? ¿Hasta el momento? Ya vamos para allá. Lo que pasa es que como terminamos de explicar la cadena de valor, eso me construye una pregunta. Pero estamos en este tema de contratación, la subida de la medida para facturación de los contratos de precios únicos. ¿Sí? Me desvié bastante. ¿Sí? No hemos entrado, vamos a tener problemas con el problema de hora, porque estamos yendo de lo más grande a lo más pequeño. Y acordémonos que antes de generar la actividad de APU, que la actividad de APU que tiene una cadena de valor de ese insumo que yo necesito, de ese servicio que yo necesito, de esa herramienta que yo necesito, de esa máquina que yo necesito. Esto lo que En el capítulo de lo mismo, el capítulo de actividad son dos capítulos. No, el capítulo de obra es diferente del capítulo de actividad. es lo mismo. Capítulo de obra es lo mismo. Yo prefiero llamarlos capítulos de obra o capítulos, simplemente. Incluso teniendo yo un solo APU, tengo un capítulo. Y cuando no tengo claro, cuando se me olvidó algo, cuando el APU no se generó al inicio, ¿cómo se llama? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? No previsto. Repítalo. Un NP no previsto. NP. ¿Qué es el acrónimo de? No. Es exactamente lo mismo que el APU, solo que no se contempló al inicio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es claro o no es claro? Si no es claro, levante la mano. Sí. ¿Quién los asume? ¿O ya se perdía? No, el cliente sí o sí. Sí, por eso es que ustedes tienen que tener muy claros, repito, y lo diré hasta la saciedad, cuál es el proceso de cadena de valor de un producto, servicio, material, maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Que conlleva a que el costo del tronco por hora me valga 150.000 pesos. Porque es que esa hora tiene que pagar el operario, esa hora tiene que pagar el diésel, esa hora tiene que pagar ¿qué más? El mantenimiento, el transporte, los daños, el transporte. ¿Sí? ¿Sí es claro? Ya está contratado, ¿cuánto sube eso? Depende. Es una obra que se necesita para el total precio y ya se le lleva, pero vale en el precio. Depende, porque ahí es donde está la pericia del presupuestador. Regalen un segundito.
Listo. Había una pregunta. Sí. Por lo general son cosas no previstas en el diseño y cosas no previstas en el presupuesto. Por ejemplo, sucede mucho en las obras que existe el escenario que se cuantificó el volumen de excavación para, no sé, un muro pantalla. ¿Sí? Pero resulta que en el camino, en el proceso de la excavación de ese muro pantalla, encontraron la salida de una tubería de grés. Eso es un efecto. No lo tuvo nadie. ¿Sí? Pero se genera un nuevo APU con un nuevo proceso para el sellamiento de ese grés o la reconstrucción de ese grés o la verificación de ese grés que trazado de esa tubería es otro proceso diferente. ¿Sí? Eso se toman decisiones en obra y se generan los efectos para actuación. ¿De quién? De una empresa que fiscaliza las obras y cada una de las actividades que el contratista ejecuta. Ustedes cuando salgan a ejercer, si no es que están ejerciendo ya, pueden ser o interventores o contratistas. Es indiferente. Se cumple con la ley, salvo que el contratista controla lo que hace, perdón, el interventor controla lo que hace el contratista. Cuando se genera ese proceso de NP, por lo general en las obras, le dicen al interventor, señor, apruebe este NP porque necesito terminar con ese proceso, porque si no me paga ese NP, no puedo continuar con la siguiente actividad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría ahí con la programación? ¿Cómo? ¿Por qué? Necesariamente. Sí, porque si no puedo funcionar con el proceso productivo, eso va a llegar a otras actividades más allá. Depende. Depende, porque si el grés está en solo una zona de la excavación, parece un pantalla. Pero si me es la pantalla, luego voy a dar el tiempo para programar. Vuelvo y repito. No solo para el proyecto, pero para eso. Vuelvo y repito. Depende. Porque ahí juegan muchas cosas. Juegan el criterio constructivo que ustedes tengan para resolver determinados problemas y cómo puedo ir adelantando otras actividades sin que ese nivel hacia mí. Sí. Y el proceso de pilotaje para bueno, si creo un poco más la vida sí, pero y presentaba hasta entonces, ahí sí me entrasé, porque eso sí es básico para que lo pueda avanzar. Y además de eso, tengo que llegar a estudios técnicos que me dicen por dónde debo viabilizar eso. ¿Sí o no, muchachos? ¿Estamos todos? Bueno, nos desviamos un montón. Pueden quitar el crédito del gobierno. Datos.gov.co. Sí. Y hay un listado de mano de obra por metro cuadrado en varias que es demolición, retiros, cargas, pues, Sí. obra.
cero. Ese puede ser un listado de referencia, pero repito, yo debo tener mínimo, o sugiero, que por cada estudio de una cadena de valor para la construcción de una PU, yo debo soportarme de mínimo 3 oferentes, 3 proveedores, 3 empresas, lo que sea, 3 personas naturales que me provean de ese producto que yo necesito. ¿Sí? El ejercicio tiene tanto de largo como de ancho. Y nos abocamos entonces al contrato por precios unitarios nuevamente, porque nos desviamos de acuerdo al listado de precios de las entidades públicas que pueden tener autorización, algún tipo de referencia para que nosotros podamos soportarnos en esos precios para empezar a licitar, a construir el presupuesto. Esa cuantificación y esas unidades de medida, ¿cuáles son las más comunes, las más usadas? Unidades de medida son todo lo que es cuantificable: metros cuadrados, metros cúbicos, kilogramos, litros. No, todo lo que es cuantificable, tangible. Litros, galones, ¿cómo? Cuadrados. El metro cuadrado, Y los kilos. los kilos. ¿Qué otra cosa? Cuando yo tengo una unidad de cuantificación global, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Ahí. Para 2 o más actividades. Entonces lo que hago es, como dice la palabra, englobar las 2 actividades y generar un solo precio. Cuando no amerita mucho el estudio de la cadena de valor para saber cuál es el precio más competitivo con el que yo puedo empezar a construir ese APU, puedo hacerlo por un precio global. Y ahí es donde yo determino las unidades de medida. ¿Cuáles son las características básicas de ese contrato de precios unitarios? Son precios unitarios fijos, pero además, y esto ya no se ve, es un contrato por precios unitarios con fórmula de reajuste. Y necesito que googleen esa definición, que es fórmula de reajuste. Fórmula de reajuste es una herramienta utilizada en proyectos de construcción y obras públicas para actualizar y buscar los recursos inicialmente contados en función de variaciones en los efectos de los insumos, manos de obra, materiales, equipos y otros factores económicos. listo. Ahora, ¿cuál es la fórmula de reajuste más conocida? ¿Eso es de pesos? No, googleenla. ¿Cuál es la fórmula de reajuste más usada para los contratos por precios unitarios? El precio del contrato aumentando o disminuyendo con respecto al precio. Es básicamente una suma o una resta que yo hago dependiendo de la fluctuación que yo necesito de ajustar del precio del valor que se daría el producto o servicio. Si aumentó el valor del diésel, eso me impacta en la fórmula de reajuste para el APU de maquinaria. Sí. La respuesta es sí. Porque si fluctúa, no sé, se abre un cambio el mercado y sube un 15%, eso es un montón, ¿no? Entonces ahí yo debo negociar con mi cliente y decirle: aquí yo necesito formular un ajuste en esta actividad porque ya se me subió el precio. La cadena de valor subió
Por lo tanto, a mí el precio de compra se me sube. Por lo tanto, yo tengo que cobrar más. Esa es la primera de la cuestión de eso. ¿Sí, ¿Sí es claro para todos? Pues, el desarrollo de un contrato de precios unitarios tiene estas características. Tiene una cuantificación de descripciones claras de construcción, de cada construcción, el proyecto detallado, ¿sí? Y la cuantificación de materiales de obra. Creo que esto es bastante claro, ¿no? Repito, cuantificación de descripciones claras de cada construcción, el proyecto detallado y la cuantificación de materiales de obra. Entonces, en un APU, en un solo APU, ¿cuántas actividades puedo desarrollar? Una. Y nada más que una. Contrato a precio global. Repito. Creo que sí. El contrato a precio global lo único que me hace es darme un solo precio de una cantidad de actividades. Yo puedo tener varios APUs, pero nunca van a ser contados de manera diferenciada. Van a ser contados como el precio total de todos esos APUs, por eso el precio es global. Ahora, si yo necesito generar, hay unas actividades en las obras que las denominan los chicharrones. Y los chicharrones no son más cosas, no son más que actividades de construcción que nadie quiere hacer. ¿Por qué? ¿Por qué nadie quiere hacerlas? Porque no son rentables. Básicamente por eso. Entonces, para que el contratista nuestro pueda ejecutar la actividad, puede negociarse un global por todos esos chicharrones. ¿Sí o no? Entonces decíamos que el contrato de precio global debe definirse muy bien el objeto a contratar. Y aquí hay que hacer una salvedad, si me están escuchando desde allá. Aquí hay que hacer una salvedad y es que, a diferencia del reajuste que se puede hacer por el desajuste, ya sea por inflación, ya sea por cambio de gremio que lo maneja, porque hubo paro de camioneros y no hubo arena para llevar a la obra, acá sí yo no tengo chance de negociar nada. Lo que fue. Digamos, sabiendo todos los tipos de contratos, ¿qué determina, digamos, cuál es el tiempo de factores? Digamos, el tiempo podría ser una determinante para el contrato. Los precios son muy distintos. El contrato dura por 3 meses, pero yo entiendo que los precios son muy variables. Pero si mi contrato, mi proyecto dura 3 años, yo entiendo que los 4 años, 3 pasos y los materiales. Y finalmente son dos que yo empecé en el día 1 con un precio que me está dando y me refiero a eso. ¿Cuál puede ser, digamos, como una guía para saber qué tipo de contrato hace? La única y exclusiva guía para que usted como contratista o como constructor o ejecutor de los presupuestos se blinde es que en el momento de la redacción del contrato, por eso es importante leer y saber redactar un contrato. Lo importante es que ese factor nunca cambie. Es decir, en una cláusula se coloque explícitamente
no se hará un ajuste al precio determinado por cambios en el mercado. Se tasará y se pagará bajo este precio. Eso tiene que quedar escrito, ¿sí? Porque lo que no queda escrito no sirve, no es. ¿Es correcto? Y lo que no queda escrito queda abierto a cualquier cantidad de interpretaciones. De esa manera es la única que usted se puede blindar, porque además es recomendable, aun cuando sea un contrato privado, autenticarlo en notaría. ¿Sí? Es la única manera de que usted se blinde, porque usted no puede controlar el mercado, usted no puede controlar el productor, usted no puede controlar el distribuidor, usted no puede controlar nada. ¿Sí? Y de pronto hay como una guía donde los tipos de contratos están ligados a hacer, o sea, se recomiendan para hacer ese tipo de. Sí, pero eso lo da mucho también la experiencia. Las grandes empresas y las empresas y los profesionales que tienen bastante bagaje ya tienen muy concentrado en sí, en sus procesos, cuál es el tipo de contrato que van a ejecutar, cuál es el que más les conviene, porque por lo general solo se dedican a una actividad. Por decir algo, contratista de mampostería, ya sabe cuáles son los dimes y diretes que hay en el proceso de la contratación de la mampostería. ¿Qué pasa si se le va un metro cuadrado que no se le pagó? ¿Qué pasa si no me llegó el día del viaje que yo lo había pactado para que llegara la obra? Y yo soy el contratista, no soy el constructor. ¿Sí me hago entender? Hay una derivación de actividades entre lo que está la figura de la administración delegada, que es la que construye, la cabeza, la que tiene la potestad de construir, y hay unos subcontratistas que son los que ejecutan actividades específicas. Y cada uno de ellos tiene un nivel de ejecución de clausulado en el contrato. ¿Sí es claro? Ahí es la única manera de que usted se blinde para que usted no pierda un solo peso. Porque al final usted debe ganar una plata, porque si no, no está haciendo nada levantándose de la cama todos los días. Señor. En el caso muy particular, siempre hago contratos globales, porque es un contrato de lo que va a ser. Sí. Pero el abogado, aparte de la parte inferior, es una determinada cláusula, donde si el cliente en el trayecto del contrato que está ejecutando quiere hacer un cambio o explicación, estos valores van aparte y se cobrará como otro un adicional. Eso es válido. Exactamente. Pero ya uno está brindando. Porque dentro del global yo ya tengo claras cuáles son las actividades, porque supuestamente mi experiencia me dijo que en el global a mí no se me pasó una sola actividad. ¿Sí? Les voy a comentar un caso. Yo hice una remodelación en La Soledad y yo pensé inicialmente que ese contrato lo podía hacer con mi cliente por actividades ejecutando APU. Pero resulta que cuando yo lo fui a negociar con el maestro, que era el que me iba a ejecutar a mí la obra civil, la artesanía, el tipo me cobraba el 25% por encima de lo que yo presupuestaba. En ese momento, en ese instante, tuve que decirle al maestro: espere, alejémonos un momento, hablemos entre usted y yo y renegociemos esto, porque no me sale bien a mí y por lo tanto no le va a salir bien a usted, yo le voy a incumplir con los pagos. Hagamos lo siguiente: usted me hace el cargue del piso, el enchape del piso, la construcción de este muro de mampostería, solo mano de obra, no todo costo, porque si usted, más adelante ustedes se van a dar cuenta que es más barato que ustedes compren los materiales y lo contraten solo mano de obra, ¿sí? Que si lo contratan a todo costo. ¿Qué es todo costo? No lo vaya a decir. ¿Qué es todo costo? No. Es todo. Todo costo es todo costo. Yo estoy pagando, le estoy pagando, tú eres contratista de obra civil, le estoy pagando los 10 pesos que vale tu trabajo, más los 10 pesos que vale la renta. Y tú te encargas de entregármelo todo perfecto. Si desperdiciaste material, es problema tuyo. Si no te llegó el oficial, no te llegó el ayudante, es problema tuyo. Pero yo ya te pago. ¿Sí es claro para todos?
Esto es plata, muchachos. Y el que pierde plata, no creo que sea feliz. O por lo menos yo no. En ese negocio que les estoy contando me quebré. ¿Y cuánto uno sube para el tema de las garantías? Eso es otro tema del clausulado, eso tiene que quedar por escrito, porque entre otras cosas, uno de los errores que yo cometí fue ese. Yo con mi cliente nunca hice un contrato. Pero, hay un pero gigantesco, y es que la ley me ampara con un contrato verbal. ¿Sí sabían eso? ¿Ustedes sabían eso? No sabían eso. Bueno, un contrato verbal también es un contrato. Aun cuando no haya nada escrito, hay una actividad tácita común. Si yo llego a llevar, señores, si yo llego a llevar a la policía a la obra, a decirle, qué pena, pero es que hay un contrato de esto, el cliente puede blindarse y decir, pues que yo no firmé nada. Yo le puedo decir, pero es que ya hay un acto común. Usted está reconociendo que esto se está ejecutando físicamente. Entonces, tengo armas legales para litigar. Pero es una mamera. Es un soberano fastidio entrar a un litigio. No se lo recomiendo, la verdad. Pero cuando toca, señor, a un litigio legal por una obra de construcción. Es un tema, es más lo que usted pierde. Se le va toda la utilidad de su obra en un abogado. Es insólito. Entonces, la verdad no se los recomiendo. Dejen todo por escrito, dejen todo bien estipulado, dejen todo bien marcado y sopórtense mucho, como ustedes son arquitectos y dibujan, y somos arquitectos y dibujamos, sopórtense mucho en las memorias de cálculo de planos en cortes en plantas. ¿Sí? Profe, y pues, los compañeros están haciendo. Siempre es bueno que cada vez que hagamos un contrato quede firmado todos por el cliente, desde el material, que era rojo, que era gris, que se va a pasar, no, que el plano, las reglas, que de ahí se pueden pegar para entonces, ya por la experiencia, el contrato que siempre estoy haciendo, todo tiene que ir totalmente firmado. Y me ha pasado, que vaya, Andrés, no lo hace y revisamos el contrato. Ay, la cagué, ¿y cuánto vale ese cambio? Ah, ¿Se dan cuenta? sí. Por los diseños pasa un montón y el cliente por lo general no sabe qué es lo que estamos haciendo y como no ha estado sentado unos años importantes en la universidad, cree que lo único que nosotros hacemos son dibujitos. ¿Ves? Y claramente no es así. Con los diseños pasa un montón también. ¿Cuál es el alcance del diseño? Básicamente. Un diseño, ustedes lo pueden tasar. Bueno, creo que es que en el mercado no se ve mucha rentabilidad de un diseño, pero es un trabajo muy importante. Requiere tiempo, requiere recursos, requiere de máquina, requiere de conocimiento, requiere de muchas soluciones que ustedes deben aportarle al cliente que el cliente no las sabe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se cobra un diseño? Me lo cobran por. No, no lo conteste usted. Usted tampoco. ¿Cómo cobra un diseño? Puede ser, sí, puede ser. ¿Cómo? Bueno, para la tasación o la generación de usos horarios como arquitectos, ustedes deben remitirse sí o sí al decreto 2090 de 1970. Allí nos dicta cuáles son los cánones de cobro
de nosotros como arquitectos. ¿Por qué? Porque hay categorías de edificios. ¿Cuáles son las categorías? La categoría A, que es vivienda básica. ¿Sí? La categoría B, C, D. Como yo les dije que había que leer mucho en esta clase y ojalá que las otras también, está bueno que se lean esto, porque este decreto es la que el Consejo de Ejercicio Profesional. ¿Cuál es la entidad que emitió este decreto? Con fuerza de ley. Falso. Se llama el Consejo, es donde ustedes van a tramitar sus tarjetas profesionales cuando salgan egresados. ¿Qué es el Consejo Nacional de Arquitectura y Profesiones Afines? ¿Anotado? Así es como se cobra un diseño. Y los honorarios pueden basarse ustedes también en esas categorizaciones de acuerdo al proyecto que vayan a empezar para cobrar el salario mensual. Porque por ahí dijeron también que lo podían tasar por tiempo. Entonces, yo pregunté, ¿cuánto es el valor de la obra de ustedes? ¿Lo han pensado? ¿Cuánto vale la obra de ustedes? Contrato por administración delegada. Se le asigna a un administrador para la etapa de construcción del proyecto, cuyos recursos llegan a un fondo rotatorio y los honorarios están tasados en función de un valor total de las obras. El contrato por administración delegada, dependiendo de la fluidez de capital, yo contrato un agente recaudador que me garantiza la ejecución de los recursos para la ejecución de la obra. ¿Cómo se llama esa entidad? Hablamos ayer. No todos. ¿Cómo? Claro, ¿cómo se llama este agente recaudador? Que es la figura más usada actualmente, que no es precisamente un fondo rotatorio, pero sí un fondo de garantía, en donde llegan los recursos de las ventas de los metros cuadrados. No lo diga usted. Mentiras, dígalo fuerte. La fiducia. ¿Sí? A su vez, esta fiducia trabaja bajo órdenes de la gerencia de obra, que no necesariamente puede ser la construcción,
puede ser la interventoría y la gerencia, o puede ser una firma que solo gerencia y otra firma que haga interventoría. Eso depende de la etiología del proyecto, del origen del proyecto, de la necesidad del proyecto. Y comienzan a contratarse a todas estas empresas que van a apoyar la labor hasta que yo pueda entregar los metros cuadrados vendidos. Llámese vivienda, llámese bodega, llámese lo que se llame. Gerencia de obra. Y esto, señor. Sobre el valor total del presupuesto, que no es lo mismo que la utilidad. ¿Sí? ¿Dudas? Vamos a terminar con esta. Gerencia de obra. Se asigna a un profesional o a una firma de profesionales, dependiendo de la necesidad del proyecto, que me van a velar por dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas para el cliente? Y aquí ya paro la grabación.